En este vídeo te voy a enseñar paso a paso cómo mencionar a miembros de tu familia en inglés conversacional. Hello, soy John de Connect Inglés. Si estás comenzando a aprender inglés y te resulta difícil recordar los miembros de la familia en inglés, este vídeo te guiará exactamente a través de las mejores expresiones y vocabulario para mejorar tu comprensión. Al final de este vídeo, te verás con más seguridad al proporcionar información básica sobre tu familia. Empecemos. Do you have any brothers or sisters? Do you have any brothers or sisters? ¿Tiene hermanos o hermanas? I have one brother and two sisters. I have one brother and two sisters. Tengo un hermano y dos hermanas. I have one elder sister and two younger brothers. I have one elder sister and two younger brothers. Tengo una hermana mayor y dos hermanos menores. I'm an only child. I'm an only child. Soy hijo o hija única. I don't have any brothers or sisters. I don't have any brothers or sisters. No tengo hermanos ni hermanas. Aquí hay más vocabulario en relación con los miembros de la familia. Mother, mom, mom. Madre, mamá. Father, dad. Padre, papá. Grandmother, grandma. Abuela, grandfather, granddad, grandpa, abuelo. Uncle, tío. Aunt, auntie, auntie. Tía, cousin, primo, prima. Grandson, nieto. Granddaughter, nieta. Nephew, sobrino. Niece, sobrina. Recuerda que si quieres pluralizar a cada miembro de la familia, todo lo que tienes que hacer es agregar una S al final de la palabra. Sin embargo, si agrega una sílaba adicional a niece cuando está en plural, ni se convierte en nieces. Nieces. Ahí tienes. En tan solo unos pocos pasos, ahora puedes decir los miembros de la familia en inglés conversacional. Espero que hayas disfrutado este video tutorial. Recuerda darle un like, comentar y suscríbete a nuestro canal para futuras lecciones. Thank you for watching. Goodbye.